Muy buenos días a todos. Soy María Calderón, asociada del Instituto México del Wilson Center, ubicado en Washington, D.C. Como muchos de ustedes ya saben, el Wilson Center fue creado en 1968 como un monumento al presidente estadounidense Woodrow Wilson y es uno de los centros de pensamiento apartidistas más destacados en Estados Unidos, el cual se dedica a desarrollar propuestas de política pública a través de investigaciones independientes y diálogos constructivos. El Instituto México es uno de los 14 programas que engloba el Wilson Center y se enfoca en fortalecer la relación y comunicación bilateral entre México y Estados Unidos. Para adentrarnos en la materia y proveer el contexto de lo que discutiremos el día de hoy, este pasado miércoles 25 de septiembre se aprobó en el Senado de la República la reforma a la Guardia Nacional, iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero del presente año. Al día de hoy, la reforma ya cuenta con la mayoría necesaria de 17 congresos locales para poder proceder a su promulgación y publicación. En el webinar de hoy, nuestros panelistas analizarán las implicaciones y las críticas a la reforma, la cual, en términos generales, plantea el traslado legal de la Guardia Nacional al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. También se discutirán las implicaciones del incremento de las facultades y recursos hacia el ejército, así como las nuevas dinámicas y políticas públicas que la coyuntura actual plantea en materia de seguridad, para terminar con un análisis sobre cómo es que este escenario impactará la coordinación en dicha materia entre Estados Unidos y México. De acuerdo a los principios y el espíritu del Wilson Center, nuestro objetivo hoy es entablar una plática constructiva en la cual cada participante pueda exponer sus opiniones y análisis sobre la reforma a la Guardia Nacional y las implicaciones de esta para el futuro de la seguridad en México. Aprovecho para agradecer a nuestros ponentes por acompañarnos el día de hoy. Tenemos una mesa redonda de lujo conformada por especialistas en la materia. Nos acompaña, por un lado, Estefanía Vela Barba, quien es experta en derechos humanos, políticas públicas, discriminación y género. Es activista y actualmente directora ejecutiva de Intersecta, una organización feminista que se dedica a la investigación y a la promoción de políticas públicas para la igualdad, la cual ha declarado públicamente que la militarización de la seguridad pública en México pone en peligro especialmente a las mujeres y a diversos grupos marginados. Por otro lado, Carlos Pérez Ricard nos acompaña, quien actualmente es profesor adjunto de Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, en la Ciudad de México. Entre el 2017 y el 2020, hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Oxford, en la Facultad de Historia y en el Centro Latinoamericano. Sus principales líneas de investigación son las relaciones México-Estados Unidos, la seguridad, el crimen organizado y la política en materia de drogas. Y finalmente, Ernesto López Portillo, quien es el actual coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, Campus Ciudad de México. Ernesto fue director ejecutivo y fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, el cual recibió diversos reconocimientos internacionales y fue distinguido como uno de los centros de pensamiento más influyentes. Ha sido asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y es miembro de la Ashkoya Global Network of Social Entrepreneurs. Antes de empezar con la plática, quiero recordarle a nuestra audiencia que contamos con traducción simultánea. En la esquina derecha de la parte inferior de su pantalla deben ver una imagen de un globo. Al presionar el globo podrán escoger el idioma de su preferencia. De igual forma, nuestra audiencia podrá enviar preguntas a nuestros panelistas por medio de nuestra cuenta X, la cual es @MexicoInstitute, o a nuestro correo electrónico mexico@wilsoncenter.org. También pueden escribir sus preguntas en el chat de la reunión de Zoom. Para terminar, recuerden, haremos una sesión de preguntas y respuestas a la audiencia que durará entre 15 y 20 minutos. Sin más por el momento, les agradezco a todos su participación el día de hoy. Iniciamos este webinar. Adelante, Estefanía. Gracias. Muchas gracias, María, y muchas gracias al Mexico Institute y Wilson Center por la invitación para estar aquí con ustedes.
Sé que no hay mucho tiempo, entonces me voy a apresurar. He preparado una presentación que está en inglés con el propósito de facilitar el seguimiento para las personas que nos venden desde Estados Unidos. Y voy a empezar usando estos pocos minutos para explicar en qué consiste la reforma, porque desde mi perspectiva ha habido, creo, mucha desinformación respecto a sus alcances. Sepan que mucho de lo que voy a decir está contenido en este documento que está disponible en la página de Intersecta, que es un documento que hicimos con la organización Data Cívica, que ahí pueden encontrar tanto la explicación de la reforma como las razones por las cuales, como ahorita dijo María, creemos que la reforma es preocupante. No lo digo para que sepan que está el recurso adicional en caso de que pues, ahorita no alcance a abarcarlo todo. Me apresuro. Eh, ¿En qué consiste esta reforma? A grandes rasgos, creo que la reforma, que es una reforma constitucional, propone modificar dos cuestiones. Por un lado, lo relativo a la naturaleza de la Guardia Nacional, que propone transformarla de una institución civil a una institución militar, pero por otro lado, la reforma también está relacionada con el papel del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en seguridad pública. Y aquí plantea un cambio de modelo en donde de ser una participación extraordinaria pasa a ser una participación permanente. Creo que la mejor manera de entender la reforma de hoy es regresándonos a la reforma constitucional de 2019. En esta reforma constitucional de 2019 es de donde surge, digamos, la Guardia Nacional. La Guardia Nacional sustituye a la Policía Federal y después de una larga discusión, porque la propuesta original en este caso era que la Guardia Nacional fuera una institución con orígenes militares y dentro de la Sedena, después de una larga discusión se logra que el artículo 21 de la Constitución diga que debe ser una institución civil. En esta reforma, en un artículo transitorio, también se logra finalmente, después de años de que lo estuvieran buscando, un piso constitucional para la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en labores de seguridad pública. Pero se hace de nuevo en un artículo transitorio, lo que presume que se va a acabar. Se establece un marco temporal, originalmente de 5 años, luego en 2022 se reforma para que ya sea 9. Se condiciona esta participación a que la Guardia Nacional se esté consolidando como institución civil y se establece que la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada tiene que ser extraordinaria, tiene que estar regulada, tiene que ser complementaria y subordinada a las autoridades civiles, además de que tiene que estar fiscalizada. Entonces, esta reforma me parece importante también para entender los últimos años y en los últimos años entender la reforma que ya cuenta hoy no solo con la aprobación del Congreso, sino con la aprobación de 17 legislaturas estatales, que es lo que se necesita para que resulte aprobada. Primero, a pesar de que en 2019 se logra que la Constitución establezca en su artículo 21 que la Guardia Nacional será civil, creo que desde 2019 pues ha habido distintos actos para que la Guardia Nacional sea de facto una institución militar. De entrada está llena de soldados y marinos. Aquí les estamos presentando los últimos datos del INEGI, que es la autoridad de estadística del país, y en el Censo de Seguridad Pública señala que en 2023, pues de todos los integrantes de la Guardia Nacional, en realidad el 78% eran soldados de la Sedena y el 10% provenían de la Marina. Entonces, cada vez que se presume como la Guardia Nacional ha crecido, en realidad lo que se está presumiendo es que hay cada vez más soldados en la Guardia Nacional, ¿no? Estos soldados seguían estando asociados a sus instituciones de orígenes, seguían manteniendo, por ejemplo, el fuero militar. De los nuevos reclutas fue la Sedena, el Departamento de Defensa, el que se encargó de reclutarlos, y nos parece importante señalar que desde 2020, en un memorándum, la Secretaría de la Defensa le avisó a la Secretaría de la Marina que se iba a encargar del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Aquí rápidamente, si vemos, estos son el presupuesto ejercido, o sea, los recursos efectivamente ejercidos, primero por la Guardia Nacional, luego por la Secretaría de la Defensa, luego por la Secretaría de la Marina. Podemos ver que los recursos efectivamente ejercidos por la Guardia Nacional en años recientes van a la baja.
O sea, tienen de hecho, se han reducido en un 41%, mientras que los recursos del Departamento de Defensa y de la Marina han venido en aumento. Si se hubiera estado consolidando la Guardia Nacional, pues la tendencia que hubiéramos visto es la contraria. La siguiente, lo que les muestro son las plazas, o sea, el personal que tenían autorizado contratar. De nuevo, Guardia Nacional, Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, y podemos ver que el personal autorizado para la Guardia Nacional se había reducido en 14%, mientras que es el Departamento de Defensa y de Marina los que van en aumento. Entonces, en todos estos años, la que se estaba consolidando era, pues, sobre todo la Sedena. En septiembre de 2022 se trata de legalizar esto a través de una reforma, una ley, y la Suprema Corte la declara inconstitucional. Entonces, lo que ahora vemos es ya la reforma constitucional, ¿no? Esta reforma, me apresuro, uno, no solo pasa la Guardia Nacional al Departamento de Defensa, la vuelve una institución militar con jurisdicción militar. Entonces, en México ya tenemos 4 instituciones militares: la Armada, el Ejército, la Fuerza Aérea y ahora la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se va a dedicar de lleno a la seguridad pública, va a recibir doctrina policial, pero siendo una institución militar adentro del Departamento de Defensa. Se le atribuye la facultad para investigar delitos, ¿no? Y en este esquema, la Secretaría de Seguridad Pública queda reducida a ser quien encabeza la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Creo que me queda un minuto, me apresuro. Eso es la Guardia Nacional. Del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, la reforma también propone cambios inmensos. Uno, le da el poder a quien ocupa la presidencia a disponer de estas instituciones para la seguridad pública. Dos, le da al Congreso la facultad de emitir leyes para usar a estas instituciones en seguridad pública. Establece que esas leyes tendrán que tener requisitos y límites, pero no dice cuáles son esos requisitos y esos límites. Y el cambio más radical va al artículo 129, que ese artículo no se había cambiado desde 1857. Y ese artículo establecía que ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las conectadas con la disciplina militar. Ya se cambió y ahora el artículo va a decir que no pueden hacer más funciones que las establecidas en la Constitución y en las leyes que de ellas emanan. Entonces, la gran pregunta, por supuesto, es esto que incluye, sobre todo cuando en un contexto reciente lo que hemos visto es la expansión de lo que hacen las Fuerzas Armadas, ya no solo en seguridad pública, sino en otras funciones de la administración pública. Lo que les estoy poniendo aquí es el Inventario Nacional de lo Militarizado. Es un instrumento, es una base de datos que emitimos varias organizaciones documentando todos estos cambios en la militarización. Entonces, hasta ahí me quedo ahorita: militarización de Guardia Nacional y expansión de las otras instituciones. Gracias. Estefanía, muchas gracias por tus comentarios iniciales. Pasamos con Carlos. Adelante. Bueno, muchas gracias, María, y muchas gracias, Estefanía. Ernesto, los saludo. Para esta breve introducción, me gustaría hacer 3 puntos y luego una reflexión un poco más amplia, en un minuto cada una. La primera, coincidir con lo que señala Estefanía. Estamos ante una reforma histórica en lo que concierne a la consolidación del Estado mexicano, tal como fue pensado desde el siglo XIX. Quiero recalcar particularmente lo que dice Estefanía. El artículo 129 de la Constitución proviene de la Constitución del 57, después es redactado en los mismos términos en la Constitución de 1917, hasta la fecha es uno de los pocos artículos que jamás se había cambiado en nuestro país. Y cosa curiosa, porque la Constitución del 17 fue hecha por muchos militares, y en ella se establecía que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más labores que las que estén sujetas a la disciplina militar. Insisto, tiene más de 160 años ese artículo y esta semana fue cambiado, ¿no? Entonces, para que entendamos la magnitud de lo que esto supone, ya no va a decir esto de que puede ejercer más funciones de las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, y va a decir que las que esta Constitución y las leyes de ella emanan, es decir, se dejan leyes ordinarias cuál puede ser el papel ordinario
de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz en nuestro país. De esa magnitud es el cambio, y eso sí contrasta con la poca discusión, muy poca discusión que hubo en el Congreso, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y además en los congresos locales con relación a este tema. Realmente es una cosa extraordinaria de señalar la relevancia histórica que esto tiene, y qué bueno, María, que nos dé la oportunidad de discutir este cambio, ¿no? Lo segundo, además de que es una reforma histórica, quiero decir que es una reforma quizás inevitable, no en estos términos, pero sí como si uno ve, digamos, el proceso de militarización de la seguridad pública que comienza, ya lo sabemos, en 1997 con la adopción de la Policía Federal Preventiva de personal del Ejército. Es decir, es un proceso, es una vuelta de tuerca más que aterriza hoy, pero que de ninguna manera comienza en esta administración, sino recién en 1997. Es parte de este proceso que es natural que hayamos llegado a este punto, no por ello correcto, no por ello estamos de acuerdo con ello, pero sí me parece que si uno ve, digamos, el arco de reformas que han tenido lugar, sobre todo en la última década, pareciera que es inevitable también ante el problema criminal que tiene el país. También me gustaría que pudiéramos discutir eso más adelante. En tercer lugar, señalar que es una reforma que no soluciona definitivamente el problema de la seguridad pública. Ni siquiera saben, las grandes preguntas de la reforma creo que no se han hecho, es de qué manera esa reforma puede solucionar el problema de la seguridad pública, pero sí resuelve un problema casi que autogenerado por esta misma administración en 2018, que son los problemas administrativos y laborales que se generan precisamente por el tema que ya explicó Estefanía, que es que el 80% de los guardias nacionales provienen del ejército y otra parte vienen de la marina. Y esto había provocado un montón de problemas administrativos, laborales, que sufrían aquellos agentes que eran comisionados a la Guardia Nacional, que seguían siendo parte de la Secretaría de la Defensa, pero que estaban operando en la Guardia Nacional. Realmente lo que sí hizo la reforma del 18, de diciembre del 18, fue montar un Frankenstein, que en este momento está siendo desmontado. Entonces, sí se resuelve ese problema, pero hay que decirlo, fue un problema autogenerado por la propia administración y la propia manera en la que fue pensada la Guardia Nacional. Sin embargo, sí me gustaría señalar que no resuelve en absoluto el problema de seguridad pública y no sabemos cómo va a resolverlo hacia el futuro. Esa era la pregunta clave que tenía que resolverse y que lamentablemente nadie en el Senado y nadie en la Cámara de Diputados ni en los congresos locales ha podido explicar. Por último, en lo que tiene que ver con este seminario, me gustaría lanzar la siguiente hipótesis de trabajo, a ver qué les parece, que en lo que concierne a la relación con Estados Unidos, ¿no?, que es un poco por lo que estamos hoy acá, la Guardia Nacional seguirá siendo irrelevante como lo ha sido en los últimos 6 años. No tengo la impresión de que la relación en cooperación en materia de seguridad México-Estados Unidos vaya a pasar por la Guardia Nacional. La Guardia Nacional seguirá siendo esta gran policía municipal enorme que se va a encargar de salvaguardar el perímetro, que va a seguir sin hacer realmente investigación, a pesar de que ahora se le entregan facultades de investigación, y me parece que la relación con los Estados Unidos pasará por la Secretaría de Seguridad en manos de Omar García Harfuch, y en todo caso de la Agencia de Investigación Criminal que está en la Fiscalía General de la República. Creo que esas van a ser las entidades a revisar los siguientes 6 años, más allá de lo que puede suceder o no en la Guardia Nacional. Entonces, solamente para resumir lo que he planteado acá, es una reforma histórica, ¿no?, por lo que implica el artículo 129, es una reforma quizás inevitable a la luz de lo que hemos visto los últimos 30 años en materia de militarización de la seguridad pública. Es una vuelta de tuerca más, una vuelta de tuerca más en ese sentido. Es una reforma que resuelve problemas administrativos y laborales que podrían parecer menores, pero que no lo eran, pero que no resuelve de fondo el problema de la seguridad. Y por último, que tampoco nos da mucha luz con respecto a lo que vamos a ver en materia de seguridad en la relación bilateral México-Estados Unidos. Creo que con eso creo que podemos abrir boca para el debate que tendremos después con Ernesto y Estefanía. Carlos, muchas gracias. Definitivamente insertas componentes muy interesantes a la discusión, entonces los retomaremos una vez que Ernesto termine con su introducción. Adelante, Ernesto, gracias. Gracias por la invitación. Buen día a todas y a todos. Bueno, coincido en algunas de mis observaciones que intento
hacer a profundidad. Coincido en particular con el último tramo de los argumentos de Carlos, pero en realidad tengo una coincidencia con el conjunto de los argumentos de ambas, de Estefanía también. A ver, yo voy a soltar una tesis que pondría a discusión y que ojalá podamos en múltiples foros poner en la mesa y problematizarla a fondo. Yo no creo que estemos en una reforma por la seguridad. Yo creo que estamos en una reorganización político-administrativa del Estado. Nosotros, en el programa de seguridad ciudadana, hace varios años, hacia 2019, publicamos en la revista Este País una interpretación de la ruta por la que México, de la ruta de los últimos años de México. Y la pregunta que nos hicimos en ese texto y en otros es la siguiente. Si se sigue confirmando, decíamos en aquel momento, que la entrega de la seguridad pública a los militares no tiene un soporte de teoría de cambio con evidencia que por un lado nos diga cómo, en términos de legitimidad, cómo se reduciría el conflicto de las Fuerzas Armadas con los derechos humanos, y por otro lado, en términos de eficacia, nos enseñara por qué se afirma que los militares lo harán mejor que los civiles. Al no tener esos argumentos resueltos, en nuestro concepto estamos enfrente de una acción política que no obedece a un proyecto de seguridad de Estado. Lo voy a decir de otra manera, la reforma no es producto de una ruta de un proyecto de Estado, la reforma es producto de la ausencia de un proyecto de Estado en materia de seguridad ciudadana. Tuve la oportunidad de ser parte de quienes redactaron el proyecto del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1994. Y pasaron cosas muy importantes en la aprobación de aquella ley, 1994, exactamente hace 30 años. Primero, quien se regrese a ese texto encontrará que la promesa que el Estado mexicano hizo para profesionalizar a las instituciones civiles, particularmente a la policía, esa promesa quedó, digamos, materializada jurídicamente, digámoslo así, en la creación del sistema. Ojo, en el proyecto insertamos un capítulo que proponía el Centro Nacional de Investigaciones en Seguridad Pública. Y ese capítulo se inspiraba en el National Institute of Justice y en un instituto de altos estudios para la judicatura de Francia, porque lo que nosotros proponíamos en aquel momento era que el Estado mexicano construyera un cerebro que anclara las políticas a la evidencia. Desafortunadamente, a la primera revisión del proyecto, Gobernación, ya en el inicio del gobierno de Zedillo, Gobernación dijo que nuestro proyecto intentaba ser académico. Y los argumentos de nuestra parte no fueron suficientes. Ese centro habría sido un anclaje de racionalidad democrática de las decisiones en seguridad pública desde hace 30 años, en donde habríamos podido acumular una plataforma, ya 30 años tendríamos, acumulando una plataforma científica y técnica de qué funciona y qué no funciona en seguridad. Hemos leído y releído la iniciativa que se aprobó y no tiene una teoría de cambio, reitero, que con base en evidencia nos permita convencer siquiera con algo de inferencias causales que el despliegue militar nos trae mejor seguridad. Entonces, yo pongo la discusión en un término diferente, en el sentido de hacer un análisis político de esta reforma,
con la hipótesis en el centro de que nos encontramos frente a un proyecto que, por un lado, capitula del fortalecimiento civil comprometido hace 30 años con la creación del sistema, de manera que termina un ciclo de 30 años, y por otro lado, ese proyecto entrega a las Fuerzas Armadas en condiciones de incertidumbre y con ausencia de un soporte técnico y científico basado en evidencia, entrega a las Fuerzas Armadas y en ese sentido renuncia al esfuerzo civil que habría sido 30 años para acá completamente diferente en caso de que hubiera habido un consenso político que invirtiera en lo que llamamos la reforma democrática de la seguridad. Por ahí lo dejo por ahora. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Me gustaría empezar la discusión con tu idea inicial, ¿no? Y ver qué opinan Estefanía y Carlos en cuanto a que esta reforma es una reorganización político-administrativa del Estado y no una reforma de seguridad. Estefanía, Carlos, ¿qué opinan al respecto? Adelante, Estefanía. Adelante. Bueno, en un minuto nada más. No puedo estar más que de acuerdo con eso. Desde mi punto de vista tiene mucho sentido desde el punto de vista administrativo, político, administrativo, y coincido completamente con Ernesto. No hay en el fondo de la reforma y en el discurso gubernamental, porque no tendría necesariamente que ser en la reforma, pero tampoco lo puedo ver en el discurso una teoría de cambio detrás, ¿no? Sí, quizás plantearía un poco para complejizar la cosa, un poco dialogando con Ernesto, es que casi en ningún sector del Estado tenemos eso que llama teoría de cambio o un diagnóstico a partir del cual se elabora la política. Casi que es menos un problema de la seguridad pública y más un tema del Estado en su conjunto, ¿no? Y también lo que plantearía es que no solamente lo pondrían que es una capitulación de una política de 30 años. Yo voy más aún. Lo que estoy señalando acá es que el Estado mexicano con esta reforma está renunciando a la posibilidad de tener una fuerza civil que se haga cargo de la prevención e investigación de la seguridad pública. Ese es un proyecto que tiene 150 años, 160 años. He tenido la posibilidad de hacer una historia de la policía de la Ciudad de México. Me he dedicado a eso en los últimos años. Y es increíble el esfuerzo del Estado mexicano en la construcción de esto desde los rurales en 1860, la Policía Federal de Caminos, la PFP, la Policía Federal, son intentos continuos por crear esta policía. La reforma es una capitulación, una renuncia, insisto, no a 3 décadas, sino a 150 años de la forma en la que se entiende el propio Estado mexicano. Entonces, iría un poco más allá del argumento que nos presenta Ernesto López Portillo. Gracias, Carlos. Estefanía, ¿comentarios al respecto? Creo que un poco respondiendo a lo que señala Carlos de que por lo general las autoridades no tienen una teoría de cambio, creo que coincido. Para mí la diferencia es el argumento de cómo nos venden a las Fuerzas Armadas, justo como las autoridades, las mejores autoridades que tenemos, las que pueden hacer lo que nadie más puede hacer, las que son increíblemente disciplinadas, las que tienen todo el conocimiento. Entonces es tanta la promesa que se hace sobre las Fuerzas Armadas que uno esperaría ver un impacto impresionante, un análisis riguroso. Y creo que secundando lo que señala Ernesto, o sea, esta es una iniciativa que se justifica, o sea, son apenas 10 páginas de exposición de motivos. En eso justifican este cambio tan radical de modelo, de nuevo, no solo de seguridad, sino de cambio en las relaciones cívico-militares. Y ahí no encontramos mayor evidencia de por qué la apuesta por este modelo es la correcta. No hay, después de años de que estén desplegados, ese análisis riguroso, metodológico, sistemático, que pueda demostrar cómo ahí donde están las Fuerzas Armadas, la violencia se contiene. Y lo que sí se sigue acumulando son los riesgos, que eso es para nosotros, por ejemplo, ha sido muy interesante este cambio. Ahora los militares construyen trenes, ahora los militares construyen bancos, y un poco la lógica ha sido, ¿por qué no?
Estamos hablando de instituciones que en conjunto son casi 400,000 personas. ¿Por qué no utilizarlas? Son funciones relativamente novedosas, pero los reportajes que ya están saliendo, el riesgo vuelve, ¿no? Pongo solo un ejemplo. Del Tren Maya, hay un reportaje que salió de Proceso en diciembre del año pasado sobre los y las trabajadoras civiles del tren. Y lo que relatan son los abusos que vivirían a manos de cualquier empresa transnacional, ¿no? O sea, no hay contrato, bajos salarios, amenazas. La diferencia es que no es Walmart, es el ejército, que tiene las armas y la legitimidad social que no tiene ninguna otra empresa. Entonces, creo que secundo esta hipótesis de yo no veo la gran justificación de esa reforma por la seguridad, tampoco veo la gran justificación de por qué se tienen que encargar de otras funciones, pero lo que para mí se sigue acumulando son los riesgos y por eso importa seguir teniendo Y ahora, regresando al tema de los riesgos, ¿no? Entonces, estamos ante una discusión de una institución militar que estaría llevando a cabo, en teoría, funciones de seguridad pública para los ciudadanos. ¿Qué tipo de riesgos se insertarían en esa ecuación? No, porque está también el debate de si son militares, no son militares, están haciendo funciones de seguridad pública, ¿qué riesgos hay a esto, no? ¿Puedo? Claro, Ernesto, adelante. A ver, para llegar a los riesgos, yo voy por el camino de una pregunta que estoy elaborando para una columna, que es ¿disciplina para qué? ¿Disciplina para qué? A ver, esta es una discusión compleja y hay dos concepciones que yo pongo frente a frente respecto a un buen policía. Una concepción de ella, de un lado está la concepción propia de la seguridad ciudadana, en donde las competencias idóneas de un policía, de una persona en la policía, incluyen fundamentalmente la resolución de conflictos. Acabamos de tener un ejercicio con 2 exsecretarios y 2 secretarios actuales que quedó en el programa, en el canal de YouTube del programa, y fue fascinante cómo tienen una clara teoría de cambio de cómo, qué debo hacer para que sociedad y policía trabajen juntos y qué resultados tengo cuando trabajan juntos. Para que eso suceda, necesitamos construir un perfil profesional que resuelve conflictos. Eso pasa por múltiples competencias. La iniciativa tiene una particularidad. Hicimos un análisis de argumentación. Nos pusimos a buscar dónde la iniciativa demuestra comparativamente que los militares lo hacen mejor que los civiles, como dije antes. Lo que encontramos no es un relato que compruebe que los militares lo harán mejor, sino un relato que reitera que los civiles lo hacen mal. Y eso son dos cosas muy diferentes. El Estado mexicano ha dicho que los civiles lo hacen mal hace mucho tiempo. El primer diagnóstico que se metió con la calidad de las policías que tenemos lo hizo el doctor José Arturo Yáñez para el Programa Nacional de Seguridad Pública de Cedillo, precisamente. Y ahí está parte del diagnóstico que a veces sí hay en alguna medida y que en este caso funcionó para crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿A qué voy? Voy a concretar mi argumento. Los riesgos tienen que ver con una ideología política y una cultura política en la sociedad que prefieren la disciplina sobre la profesionalización. Y esa disciplina, en mi concepto, es un instrumento de lealtad política, más que un instrumento de protección ciudadana. Esto merece una enorme discusión si quieren, pero para mí es bastante claro cuando observo, y lo he hecho, quiero decir que yo trabajé en el gobierno federal, que estuve en el Congreso y que he estado cerca de policías y tan cerca como he podido de las operaciones militares estudiándolas, pero sobre todo tratando de contrastar
los parámetros de competencias profesionales de una policía propia de un paradigma de seguridad frente a los parámetros profesionales de operación militar. Dejemos, si quieren, no discutamos más el concepto de militarización. Hagámoslo a un lado, cosa que no debe ser, pero vamos a decir que lo hacemos. Discutamos el concepto de disciplina militar y problematicemos la expectativa política y social sobre los militares que, termino, hace a un lado la necesidad de fundamentar la evidencia y en cambio pone en el centro un acuerdo muy amplio a favor de entregar la fuerza a personas disciplinadas. Agrego una frase de Ruth Diamint, argentina, experta reconocida en estudios militares en América Latina, que hace más complicado todo. En una mesa cerrada que tuvimos recientemente, ella dijo, ojo, en América Latina no hay consenso de que la militarización debilite la democracia. Entonces, ojo con lo que está pasando. Está prosperando una reorganización político-administrativa que en mi concepto nos aleja más. No nos acerca más, nos aleja más de los parámetros propios de una reforma policial democrática que tiene 4 estándares. Atención prioritaria al ciudadano, respeto a la ley, respeto a los derechos humanos y transparencia y rendición de cuentas. Gracias. Gracias, Ernesto. Adelante, Carlos. Sí, un poco antes de entrar directamente a los riesgos. Recientemente coordiné un número especial de una revista específica en torno a la militarización, en donde estuvo Ruth, y en donde he estado participando un montón de investigadores también para hacer estudios comparados de militarización en América Latina. Y una de las cosas que me di cuenta, siendo el editor de este número especial, es que la discusión sobre cómo utilizar a las Fuerzas Armadas está presente en prácticamente todos los países del mundo. No es una discusión mexicana, no es una discusión regional, es una discusión global. Y particularmente en América Latina, gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha se enfrentan ante el dilema de qué hacer con sus Fuerzas Armadas y cómo eventualmente utilizarlas para algunas tareas especiales de seguridad pública. Lo primero que quiero decir acá es que es una discusión latinoamericana, sino es que global, no solamente mexicana. Y sí existe la tentación de gobiernos de izquierda y de derecha de utilizarlas para resolver problemas muy graves de crimen organizado en sus países. La gran pregunta no es si sí o si no, sino cómo y bajo qué controles. Yo tengo la perspectiva, un poco lo hago acá, un poco, no solo para polemizar, sino un poco para ver el dilema también al que se encuentran nuestros políticos, de que la respuesta al problema criminal que tiene México sí debe tener cierto carácter militarizado. Soy de la idea de que el animal al que se está enfrentando México en términos de crimen organizado es inédito. Ese sí es inédito a escala global en América Latina, con el mercado de drogas más grande del mundo cruzando la frontera, con el mercado de armas más grande del mundo cruzando la frontera, siendo puente de cocaína de América del Sur a los Estados Unidos, siendo puente de drogas sintéticas que provienen de Asia, escalan en México y llegan a los Estados Unidos. Todo eso es un caldo de cultivo para un problema de crimen organizado y de poder de fuego de los grupos criminales que realmente no sufre ningún otro país o prácticamente ningún otro país. Por lo cual creo que realmente el dilema está ahí, es cierto. Eso lo digo para ir a los riesgos. Es decir, que México tuvo 24 años, al menos si nos enfocamos en el año 2000 a 2024, para hacer una gran reforma militar que permitiera que la Sedena, la Marina y las Fuerzas Armadas en general no siguieran siendo este enclave de autoritarismo y de oscuridad que son hoy, sino que pudieran abrirse a mecanismos democráticos de gobernanza democrática que nos permitieran decidir sin ningún tipo de riesgos o con riesgos mucho más bajos cuál es el papel concreto que tendrían que tener. Desde mi punto de vista, el problema que tenemos hoy es que estamos acudiendo a las Fuerzas Armadas sin haber tenido primero este proceso de reforma al sector militar, que, insisto, desde mi punto de vista es necesario, ¿sí?, su uso, pero no tuvimos en esos 24 años esta gran reforma que nos permitiera controlar precisamente el uso de estas. Yo creo que ahí está el quiebre y el gran peligro que tenemos frente a nosotros, hacer uso de estas Fuerzas Armadas sin que antes hubiéramos podido transitar hacia una gran reforma a nuestras Fuerzas Armadas. Dicho eso, nada más quiero resaltar lo
lo muy interesante y muy inteligente que es la división que hace Ernesto López Portillo en cuanto a profesionalización y disciplina. Cuando el camino tendría que ir hacia la profesionalización, ciertamente esta reforma y en general la narrativa del gobierno está yendo hacia el lado de la disciplina, pero ponerlos en esos términos que no son lo mismo y que nada tienen que ver, disciplina con profesionalización, me parece que es muy acertado, Ernesto. Muchas gracias por eso. Gracias, Carlos. Entonces, retomando el tema de los riesgos y de esta coyuntura que nos estamos yendo hacia la profesionalización en vez de la disciplina, ¿cómo ven el impacto en cuanto al combate al crimen organizado en México? Adelante, Ernesto. Yo veo problemas en la pregunta. Yo no creo que se combata el crimen organizado. Yo creo que se investiga, se persigue y en su caso se somete a la justicia. Y las palabras importan mucho. Este término de combate, que por cierto utiliza mucha gente que dice trabajar para contener y reducir la militarización, es un término que sintetiza muy bien la lógica que hoy impera y que en mi concepto debemos llevarla a un análisis de grises. Tiene razón Carlos en alguna medida en términos de qué tenemos enfrente y qué riesgos tenemos enfrente respecto a la seguridad y el ejercicio de nuestros derechos, comenzando por el derecho a la vida. Pero en mi concepto, Carlos, queridas, lo que necesitamos, y ahí es donde empieza el problema profundo de la precariedad del Estado, necesitamos diagnósticos que hagan lo que Gustavo Vélez, de Argentina, también llamaba la diferenciación, no, él decía tematización de las violencias. Ojo que México tiene un documento que aprobó el Consejo General, el Consejo Nacional de Seguridad Pública en 2019, que todavía no encuentro quién lo haya leído, literal, pregunto en conferencias y demás quién lo ha leído, que es el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Ese modelo tiene dos respuestas, una respuesta civil de fortalecimiento de instituciones locales y una respuesta subsidiaria de intervenciones a través de la Guardia Nacional con esa palabra, subsidiaria. Nunca se ha dicho, yo no he dicho y no he oído a alguien que diga que los militares deben ser anulados en su tarea de protegernos. Lo que no tenemos es un modelo de Estado basado en indicadores que nos diga cuándo y cómo y que nos permita a su vez evaluar cuando lo hacemos. Y lo propusimos hace mucho. Y quiero recordarles que al Poder Legislativo en 2018, inicios 2019, antes de la aprobación de la ley de la Guardia Nacional, le propusimos un panel de análisis de la evidencia con representantes de diversos partidos, representantes de sociedad civil y academia, que analizáramos hasta el número de años que se había acumulado en aquel momento, de 2007 a 2018, analizáramos la evidencia del despliegue militar. Todavía estamos esperando que nos conteste. Porque el Estado mexicano, en sus operaciones cotidianas, ni siquiera responde formalmente ante las propuestas, exigencias, cuestionamientos e invitaciones para discutir la seguridad en clave de indicadores, evidencia, rendición de cuentas. Entonces, ¿en dónde, Carlos? ¿En dónde los militares sí? Tiene que haber un parámetro. Por cierto, un ex secretario de Defensa que nos acompañó en un evento de Colombia, que nos acompañó en un evento, nos dejó un documento que se creó allá, que no hemos podido todavía revisar, en donde se supone existen criterios creados desde el propio Ministerio de Defensa para regular sus procesos de auxilio a la autoridad civil. Nunca hemos dicho que no puedan auxiliar a la autoridad civil. Lo que pasa es que no están aceptando formalizar las políticas. No están aceptando formalizar los indicadores y en mi hipótesis eso nos avienta al modelo de lealtad y disciplina. Yo no te voy a decir cómo mido lo que hago, no voy a publicar evaluaciones de impacto porque quiero reservar por seguridad nacional la información y tomar las decisiones en lo oscuro.
Repito, estamos en sentido contrario a la reforma democrática de la seguridad, porque se debieron haber hecho las reformas que Carlos decía al sector de la defensa, se debieron haber hecho, y hoy una pregunta que dejo y termino con esto es una pregunta que nos inquieta mucho acá, y es, ¿en qué relación se encontrará la nueva presidencia de la República con las Fuerzas Armadas? ¿De qué tamaño va a ser el control político de la presidenta Sheinbaum sobre las Fuerzas Armadas? ¿Y de qué tamaño es la autonomía política y operativa de las Fuerzas Armadas frente a la presidencia de la República? Es para nosotros la pregunta más importante respecto a la perspectiva del análisis del régimen en el que estamos o hacia el que transitamos. Gracias. Gracias, Ernesto. Estefanía, adelante, y que tienes tu mano levantada. Creo que para complementar lo que han dicho, de nuevo, tenemos un problema de violencia en el país. Es cierto que los homicidios en México en años recientes han dejado de crecer y han ligeramente disminuido. También han disminuido los delitos que mide la ENVIPE, por ejemplo, que esto es algo que a veces presumen, que a veces no, que para mí justo si hubiera una evaluación sistemática sería muy claro la parte de la Aunque volvieron disminución de los a delitos. crecer, ¿no? Este año. En el Este último año, pero me importaba mucho, y perdón, bueno, hola, me importaba mucho señalar la reforma constitucional de 2019, porque uno de los grandes argumentos siempre es, la violencia en México está descontrolada, necesitamos la intervención de las Fuerzas Armadas. En 2019 se abrió la puerta. ¿Dónde están los resultados contundentes y la evidencia mostrando que fue por esa intervención que se lograron estas disminuciones? Y lo digo considerando que hay algunos ejemplos, y pongo el caso de la Ciudad de México, en donde se ha logrado reducir los delitos apostándole a una estrategia civil. Y eso, o sea, por un lado no hay evidencia, y regreso, perdón, a la pregunta de los riesgos, pero esto me parece súper importante. De nuevo, ya teníamos un esquema donde podían participar las Fuerzas Armadas en seguridad pública, que esto lo señala incluso la Corte Interamericana, que se supone que nos debe regir. La Corte Interamericana lo que decía es cuándo y cómo. Entonces la Corte Interamericana establecía el estándar de pueden participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, complementaria y subordinada. Nuestra Constitución en 2019 incorporó esos estándares. Lo que también me preocupa de la reforma, sin embargo, es que los pocos controles que teníamos, estas palabras mágicas, las están quitando. Entonces, aquí, o sea, tratamos de resumir como los cambios, ¿no? Ya hablé de la Guardia Nacional de Civil, ahora la Guardia va a ser militar y va a incluir jurisdicción militar. El fuero militar no solo es relevante por el impacto que puede tener en el acceso a la justicia si los derechos de un civil son vulnerados. La jurisdicción militar también se contrapone a la jurisdicción administrativa de quienes se dedican al servicio público. Un policía no se rige bajo las mismas reglas de rendición de cuentas que las Fuerzas Armadas. Entonces ahí el riesgo de la opacidad es importante. Teníamos la participación temporal. Siguiente línea, ¿no? Va, te doy 5 años. Chale, ok, te doy 9 años. Ahorita ya es por siempre. Pero no solo es el por siempre. Vean lo siguiente. La Constitución decía, ok, puedes participar, pero que sea extraordinario. Eso no es menor, porque tú puedes tener una autorización y que como quieras solo intervengas en momentos específicos. Eso implicaría que tienes muy claro cuándo podrías entrar, cuáles son los indicadores que significan, que nos dicen que necesitamos al ejército. ¿Es porque aumentaron los homicidios? ¿Es porque aumentaron los secuestros? ¿Es porque aumentó el fraude? ¿Es porque aumentaron los 3? ¿Es solo en un municipio? ¿Son en 2 municipios? ¿Por cuánto tiempo? La palabra extraordinario nos debería remitir a eso, y esa palabra ya se quitó de la Constitución. La Constitución también decía, lo que sea que hagan las Fuerzas Armadas tiene que complementar a las autoridades civiles y estar subordinadas a las autoridades civiles. En ningún momento las pueden eximir. Ya la Constitución no dice nada sobre la relación con las autoridades civiles. Y los siguientes 2. La Constitución establecía la obligación de quien ocupe la presidencia de cada 6 meses informarle al Congreso sobre su uso
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en esta función. ¿Qué estamos logrando? ¿Cómo lo estamos logrando? ¿Cuándo lo estamos logrando? Ya no dice nada sobre esa función. La Constitución estableció una comisión entre las dos cámaras, bicameral, para evaluar este informe. Ya no tenemos ese control. Entonces, esto lo digo también por la parte, ¿no? De, en efecto, nunca se ha tratado de decir nunca. Estamos en situaciones extraordinarias. La violencia está altísima. Te acepto. ¿En qué condiciones? Y no solo no se han cumplido esas condiciones, sino si vemos esta reforma, los poquísimos controles que teníamos, vamos para atrás. Entonces, esa parte también como riesgo me parece súper importante de la reforma. Gracias, Estefanía. Y regresando al tema de los riesgos y de estos controles que teníamos que la reforma ya eliminó, me gustaría ver si podrían hablar un poco más sobre la transparencia y la rendición de cuentas y luego ver cómo este tema impacta la coordinación en materia de seguridad con Estados Unidos. No sé quién quiera empezar. Ernesto, adelante. Voy a poner en el centro un ejemplo de transparencia y rendición de cuentas que es de especial interés en una perspectiva de seguridad y derechos humanos y que debería serlo en cualquier perspectiva de seguridad, que es el control sobre el uso de la fuerza. La Ley Nacional de Uso de la Fuerza, que tardó 30 años en promulgarse respecto a la creación de los principios de La Habana de 1990 de la ONU, con las reglas de uso de la fuerza para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La ley, después de 30 años, regula a México una ley en donde, entre otras cosas, obliga al registro pormenorizado del uso de la fuerza. No estamos logrando mirar y no observamos que el Estado mismo intente mirar, controlar, supervisar y consolidar rutinas institucionales estabilizadas para controlar el uso de la fuerza bajo los parámetros de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Pero eso lo conecto con un aspecto político, que es, como me lo dijo una diputada, ¿quién le dice no a un general? ¿Quién le dice no a un almirante? 5 legisladores en los últimos 2 años me han confirmado que no se atreven a cuestionar a los altos mandos de las Fuerzas Armadas en el Congreso. Entonces, ahí tenemos tenemos un problema, es una pinza. Institucionalmente no se elevan los estándares de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza, pero institucionalmente tampoco se elevan los estándares de control externos sobre las Fuerzas Armadas. Cerrado el candado. Cerrado el candado. Y un comentario rápido, bueno, sobre la parte de la relación bilateral. Esta observación que voy a hacer la he hecho en el Congreso de los Estados Unidos y con asesores de presidencia en la Casa Blanca. Es una observación crítica. Yo estoy convencido que Estados Unidos no se ha comprometido con una perspectiva de rendición de cuentas y accountability en su apoyo a México en materia de seguridad. Y la evidencia que yo pude observar directamente respecto a esto fue cuando intentamos construir, acompañar al principio de Calderón, cuando surge y se decía, el presidente Calderón dijo que se acabaría la corrupción policial creando los centros de control de confianza. Nosotros, con la ayuda de algunos ex policías de otros países, hicimos un modelo de acompañamiento y supervisión para crear estándares de control de la corrupción institucional de las policías que acompañaran transiciones institucionales con el modelo de evaluación a las personas. Evaluación a las personas para control de corrupción, evaluación a las instituciones para control de corrupción. Aquí estoy yéndome a temas más técnicos relacionados con la gerencia policial bajo los parámetros de accountability. Mi perspectiva, María, es que Estados Unidos prefiere no discutir el tema de accountability, en estricto sentido.
El informe que hace el Departamento de Estado anual de Derechos Humanos, no sé en qué ayuda, pero no creo que ayuda en términos de construir una estrategia bilateral de colaboración que sí fortalezca la rendición de cuentas de las instituciones acá. Ojo que algunas de las personas que operaron la iniciativa Mérida, nos afirmaron que la iniciativa Mérida nunca fue evaluada. Entonces, si México y Estados Unidos hacen acuerdos políticos que no se traducen en indicadores de rendición de cuentas de la propia relación bilateral, no, perdón, yo creo que eso no va a ayudar. Entonces, sí creo yo en que podemos colaborar a nivel internacional para mejorar a las instituciones, pero no estoy seguro, repito y termino, que para Estados Unidos eso sea y vaya a ser, María, una prioridad, porque yo tengo testimonios que desde Estados Unidos me han confirmado que hay una preferencia por este proceso militar si se le compara con respecto al esfuerzo que implica el fortalecimiento civil. Para decirlo más claramente, no se confía en el fortalecimiento civil, ya tampoco a nivel internacional. Gracias. Gracias, Ernesto. Comentarios muy interesantes, definitivamente. Carlos, no sé si querías intervenir. Una punta al adelante. margen, pero no sé Adelante, si Estefanía, adelante. tú estabas primero. Primero Estefanía. Y ahora... Estefanía, perdóname, adelante. No, gracias. Era para complementar lo de la transparencia. En efecto, lo que señala Ernesto sobre la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, solo dato curioso, en Intersecta llevamos 4 años pidiéndole al Departamento de Defensa, a la Secretaría de Marina, sus informes públicos anuales sobre el uso de la fuerza, que según esta ley tienen que emitir. Llevan 4 años negando esos informes y creo que lo interesante es el argumento. No tenemos que producir esos argumentos porque somos Fuerza Armada. La Guardia Nacional sí los había entregado, porque no había duda de que la Guardia Nacional era institución civil. Sus informes no estaban bien, no estoy diciendo que eran buenos informes, pero había esa claridad de sus obligaciones. Y las Fuerzas Armadas, aunque la ley decía, esta ley vincula a las Fuerzas Armadas cuando actúan en seguridad pública, lo que estamos viendo es que cuando les conviene, hacen referencia a su estatus diferenciado como Fuerzas Armadas y cuando les conviene, dicen que también hacen seguridad pública. El otro gran ejemplo que tenemos, y de nuevo, esto no tiene que ver con seguridad, tiene que ver con todas las otras funciones que están desarrollando. Hay una organización que se llama Poder, que lleva dándole seguimiento al proyecto del Tren Maya desde 2018. Pedían a través de solicitudes de acceso a la información pública información sobre el proyecto, ¿no? Y lo que relatan es cómo una vez que el proyecto pasa a estar bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, toda la información se empieza a reservar bajo seguridad nacional. Entonces, esto lo digo porque algo que hemos observado nosotras es que aunque los recursos y las funciones de las Fuerzas Armadas se van expandiendo, su régimen diferenciado casi no se toca. Persiste el fuero militar. La seguridad nacional, como una de las pocas razones por las que se puede reservar información, persiste. Tienen excepciones, por ejemplo, en la regulación de compra y adquisiciones de servicios también. Y los pocos esfuerzos que se hacen por hacerlas como policías, como es el caso de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, encuentran en la práctica maneras de desvincularse. Entonces, está muy raro que quieran funciones civiles, pero no quieran la regulación y los controles que tienen las instituciones civiles. Esa es la paradoja, ese es el riesgo, y ahí creo yo es donde hay que insistir e insistir e insistir. Nada más brevemente, María, hago énfasis en lo que señala Estefanía. La reforma legaliza la opacidad. Si ya antes mucho de lo que tenían obligaciones para hacer era una vacilada, como este reporte semestral que tenían que entregar sobre actividades, y iban al Congreso, hablaban 2 horas y entregaban un reporte malísimo, ahora ya ni siquiera eso, ¿no? Entonces legaliza algo que de facto ya era una realidad, ahora se está legalizando. Quiero hacer solo un comentario con respecto a los Estados Unidos y a lo que nos planteabas, María.
Y perdón si también peco de crítico y de generalizar, ¿no? Pero también una mirada histórica al papel de Estados Unidos y su compromiso con derechos humanos en la región y su relación con policías y con ejércitos en la región de 1960 a la fecha, prácticamente sin cambios. Un poco lo que nos dice es que interesa cero o menos de cero digamos, el compromiso con la transparencia, con los derechos humanos o con todos los valores positivos asociados a la policía. Muy por el contrario, mucha de la investigación lo que demuestra es que justamente la DEA, en particular la DEA, prefiere trabajar con organizaciones policiales que no estén expuestas a estos controles. Justamente pareciera que hay incentivos perversos para trabajar justo con aquellas que no. Fueron gran fans de González Calderoni, de Genaro García Luna, de un montón ya no solo personajes, sino instituciones que justamente no están anclados a estos valores, ¿no? No creo que vaya a ser distinto del futuro, así que no creo que esto en particular vaya a transformarse. Dicho eso, creo que por la configuración política en la que está inserta México hoy, vuelvo a mi primer comentario. Creo que la relación con Estados Unidos, insisto, va a pasar más por el lado de la Secretaría de Seguridad, cuyo papel me parece que no hemos analizado realmente, porque si bien en principio se le quita un cuerpo operativo, que en realidad ni tanto, porque ya vimos que no pertenecían a la Secretaría de Seguridad, sino que eran parte de las Fuerzas Armadas y de la CEMAR, aunque en principio se le quite este esfuerzo operativo, me parece que tras bambalinas y con varias reformas secundarias que se ha hecho en la Secretaría de Seguridad, creo que será una institución a mirar justamente por el perfil que está ahí enclavado, que es Omar García Harfuch, y el hecho de que van a tener, digamos, que va a tener ciertas facultades, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación con los Estados Unidos. Creo que va a pasar mucho por ahí lo que pase con Estados Unidos y no tanto en lo relativo a Guardia Nacional. Gracias, Carlos, por el comentario. Ernesto, Estefanía, ¿están de acuerdo con Carlos en que esta cooperación en materia de seguridad entre ambos países pasaría mediante la Secretaría de Seguridad? Creo que solo quiero complementar, no es este mi campo primordial de análisis, entonces por favor, si digo una burrada, corríjanme. Lo único que quiero poner en la mesa como otro de los componentes, creo, relevantes para la relación México-Estados Unidos, hasta donde yo lo entiendo, tiene que ver con la política migratoria, que es otra de las áreas en las que hemos visto una mayor presencia militar en este último sexenio. Creo que, como dicen Ernesto y Carlos, tampoco en este tema es 100% nuevo, pero hay varias organizaciones que han documentado el incremento de la presencia militar. Pongo rápidamente la referencia para que quien la quiere, es este micrositio que se llama Bajo la Bota. Es un micrositio que se conformó con el lanzamiento de un informe, pero que se sigue alimentando con distintos reportajes sobre el impacto de la militarización de la política migratoria en los derechos de las personas migrantes, ¿no? Que ahí lo que alertan una y otra vez es que, por supuesto, estos impactos desproporcionadamente afectan a grupos históricamente discriminados. Aquí de nuevo, y que para mí, pues eso no se entiende, no se explica sin la injerencia o la exigencia o el juego, el papel que juega Estados Unidos en este tema, y que es otro de los focos rojos y que toca seguridad pública, pero pues justo se articula bajo todo un discurso de seguridad nacional, la amenaza a las fronteras, etcétera, ¿no? Que aquí Ernesto puede hablar de un informe reciente, que de esto no hemos hablado, nomás lo pongo como el último punto, de la militarización del Instituto Nacional de Migración, que creo que esa es otra cosa también que yo he visto mucho en Estados Unidos, donde tienen, hasta donde yo entiendo, una militarización de sus policías, ¿no? En donde el modelo ideal de policía es en realidad un soldado. Y ese es un fenómeno que también tanto Carlos como Ernesto llevan señalando está ocurriendo en México por años, ¿no? Recientemente la organización México Evalúa sacó un informe que se llama La Otra Militarización, que habla de cómo las policías, las secretarías de seguridad estatales están cada vez más encabezadas por militares. Entonces, también lo digo porque creo que hay, incluso cuando se está hablando con secretarías de seguridad o incluso cuando se está avanzando en torno
a modelos policiales, persiste la pregunta de cuál es nuestro ideal de policía, cuál es nuestro ideal de Instituto Nacional de Migración, cuál es nuestro ideal de seguridad que tenemos. ¿Es uno militar o es uno policial? ¿No? Hasta ahí me quedo. Gracias, Estefanía. Y retomando rápido el punto que dices sobre el tema migratorio, que se me hace muy importante, con este cambio de la reforma, ¿no? Que prácticamente lo que hace es algo que era de facto, lo convierte ahora de jure, ¿no? Que es la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Ves algún cambio, y particularmente en tema de violación a derechos humanos, ¿no? O a este tipo, a migrantes con esta reforma? ¿Un cambio o va a seguir la misma tendencia? ¿Algún otro riesgo adicional en este tema migratorio? El cambio que yo veo es que, o sea, de nuevo, la Guardia Nacional, que de facto estaba llena de militares, era esta cosa híbrida. Entonces, había cosas como el Informe Nacional sobre Uso de la Fuerza, donde la Guardia Nacional sí se ponía la cachucha de institución civil y te daba la información, pero había otras cosas en las que no. Entonces, parte de la preocupación ahorita es este nuevo estatus como institución armada, porque de nuevo, no es solo bajo la Sedena. Podría haber una institución adentro de la Sedena que no sea militar, como hay en otros países donde los departamentos de defensa tienen mucho personal civil. El problema es que en México la Secretaría de la Defensa es 100% militar, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios que ahorita estamos vislumbrando solo del texto constitucional es lo que a mí me preocupa, que luego puede exacerbar la violación de derechos, en este caso en el contexto migratorio. Si ya ocurría, como vienen documentando las organizaciones, este nuevo estatus que no era completo, ¿cómo puede afectar en la operación y en la rendición de cuentas? Gracias, Estefanía. Ernesto, sí, adelante. Yo creo que varias preguntas que haces, María, ahora nos llevan a hacernos preguntas que no vamos a poder responder, que tienen que ver con cuál va a ser la correlación de fuerzas reales en la práctica en el gabinete. La pregunta es enorme y es extraordinariamente relevante y delicada. Nosotros, habiendo trabajado desde hace tanto tiempo en proponer un liderazgo civil, pues eso esperamos, un liderazgo civil. Ahora, hay motivos de reserva y de enorme precaución para nuestras expectativas. Estoy recordando que yo he podido ver coordinación operativa con mando civil, donde hay militares, con resultados muy exitosos para reducir, para hacer contención y reducción de actores específicos de violencia, coordinación operativa con mando civil que incluya militares, pero no he visto coordinación operativa con mando militar que incluya civiles. Tal vez la hay, yo no la he visto. La versión civil que yo conozco, que ha tenido, insisto, mejores resultados operativos en carreteras, etcétera, es una coordinación civil que ha incluido auxilio militar. Ahora, yo le quería preguntar a Estefanía si nos puede recordar, o a ver si tiene el dato, Estefanía lo tiene Carlos. No recuerdo el dato en esta base de información que esta filtración de Guacamaya nos pone enfrente la proporción de operaciones militares que no tienen civiles presentes. No sé si te acuerdas, Estefanía, que es creo que muy alta. Ok, lo va a mirar. A lo que voy, María, es que la pregunta de qué va a pasar en términos de la relación civil-militar, sí tendría que llevarnos a un análisis de rutinas institucionales asociadas a las prácticas. Y no solamente a asegurarnos de mandatos formales que en realidad creo que no han funcionado cuando se habla de procesos de coordinación. La coordinación en estricto sentido, como yo la entiendo y como la escucho de operadores locales principalmente, la coordinación operativa de los 3 niveles de gobierno sigue siendo un pendiente a institucionalizarse en México. Y aquí entonces sí, hay una gran pregunta. García Harfuch, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
reanimará perspectivas técnicas de política pública, de rendición de cuentas para fortalecer autoridades locales con base en resultados y evaluaciones de impacto. Es decir, me estoy yendo como a un ideal. Tendremos un fortalecimiento civil posible junto a la concentración operativa de todo el pie de fuerza que tiene ahora la Guardia Nacional junto a la... Ojo que nosotros informamos, María, hace algunos meses, comparamos 260,000 personas de extracción militar en tareas de seguridad pública contra 250,000 policías municipales y estatales. Y dimos la noticia de que había ya más personas. Entonces, ¿quién va a hacer qué, María? Es la pregunta. Por lo pronto, la Guardia Nacional, los números de detención de migrantes te hacen pensar que la Guardia Nacional fue creada para eso, no para detener personas sobre las cuales hay investigaciones o flagrancia relacionada con delitos. La proporción tampoco la recuerdo exacta, pero es una proporción extraordinariamente desfavorable en términos de aquello que se supone la Guardia Nacional estaría haciendo, que es investigar, detener e investigar y judicializar casos. Todo eso según los indicadores que el presidente nunca quiso ver o nunca quiso mostrar en su discurso, nos llevarían a preguntas que estarían en la discusión de la evidencia que no está aquí, que no está en la discusión detrás de la reforma. ¿Qué hizo la Guardia? ¿Para qué sirve la Guardia? ¿Y qué hicieron las Fuerzas Armadas en 17 años de despliegue? Por eso nos vuela la cabeza que el proyecto no traiga, o sea, que los propios militares no hayan nutrido, si quieren así, al proyecto con su perspectiva, su interpretación de la evidencia, diciendo, por supuesto que lo hacemos mejor. Que, por cierto, la secretaria actual de Gobernación en una comparecencia dijo que sí había esos modelos de evaluación que argumentaban y justificaban el despliegue militar como una mejor opción para construir seguridad. Gracias. Gracias, Ernesto. Carlos, Miguel, ¿quieres intervenir? No, Adelante. si quieres me espero ante las siguientes preguntas y respuestas que pueda haber, ya para no monopolizar. Ok, perfecto. En tema de, ahora girando un poco la conversación a la materia de derechos humanos, porque se escucha mucho, esto va a ser regresivo, van a incrementar las violaciones a derechos humanos. Estefanía, sé que tú has estado estudiando este tema de cerca. Si nos podrías explicar los riesgos en cuanto a este tema, te lo agradecería mucho. Creo que es un tema muy importante. Trato de ser breve porque desde que entró el, ya casi no, pero actual presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que ha sido muy enfático en que en su gobierno se tienen que respetar los derechos humanos, ¿no? Y cada vez que se ha viralizado ciertos casos, pienso por ejemplo este enfrentamiento en Nuevo Laredo en 2020, la respuesta ha sido que se investiguen los casos. Entonces, creo que es la pregunta importante, de nuevo. Ha habido un esfuerzo fundamental, por ejemplo, porque las Fuerzas Armadas se capaciten en derechos humanos. La expectativa sería que su comportamiento cambie, ¿no? Entonces, creo que nuestra chamba siempre es seguir investigando porque igual y finalmente varias de estos esfuerzos pueden rendir frutos. ¿Qué hemos encontrado? Lo primero que es importante señalar, por supuesto, es el tema de la opacidad. Esto, o sea, hemos buscado los informes de labores de las Fuerzas Armadas, estos informes que han entregado a la Comisión Bicameral los hemos leído y por lo general ahí no encontramos esa evidencia. Hemos buscado en otro tipo de indicadores, por ejemplo, en datos de enfrentamientos. Hemos analizado encuestas como el EMPOL y también hemos analizado, por ejemplo, las quejas de derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El patrón que hemos encontrado es que es cierto que hay cambios en el tiempo en el número de quejas o en los niveles de violencia que ejercen las Fuerzas Armadas. A nuestro parecer, sin embargo, con todo y los cambios, siguen siendo preocupantes y esos abusos son comunes, ¿no? Y cuando podemos comparar el desempeño de las Fuerzas Armadas con las policías, nos preocupa que
En el mejor escenario, las Fuerzas Armadas actúan igual que las policías. En el peor escenario, las Fuerzas Armadas todavía despliegan mayores niveles de abuso de la fuerza que las policías. Pongo algunos ejemplos. Estoy resumiendo una sola gráfica, tenemos un estudio un poco más largo, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del INEGI de 2021. Entonces ya fue hecha durante este sexenio, permite ver de las personas privadas de la libertad cómo fue su proceso de detención y podemos comparar cómo le fue a las personas detenidas por Ejército Marina y cómo le fue a las personas detenidas por policía. Y sigue mostrando que es menos común que las Fuerzas Armadas detengan con orden de detención, te retienen en proporción más tiempo antes de que te ponen a disposición del Ministerio Público y en esa retención la tortura sigue siendo más frecuente, ¿no? Que esta gráfica, la EMPOL cuenta 26 conductas, aquí las estamos agrupando en violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y podemos ver que de las personas privadas de la libertad detenidas por las Fuerzas Armadas hay un mayor número de violencia. Voy rápidamente con las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como pueden ver, en efecto, y sobre todo en el caso de la Secretaría perdón, no sé por qué está en español. Bueno, estas son las quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Policía Nacional, Federal, Guardia Nacional, Sedena, Semar. Pueden ver el bajón, ¿no? Y que el peor periodo es el de Calderón. En este sentido, tienen sentido quienes dicen que se han reducido las quejas. Llamo la atención, sin embargo, a cómo por más que han bajado, nunca estamos antes de los niveles de 2007, lo que para nosotras sugiere que hay un riesgo de que estén desplegadas de manera permanente, que es importante evaluar. Lo segundo que llamo su atención es que en este último sexenio, la Guardia Nacional, que como hemos visto está por lo general llena de soldados y marinos, tiene más quejas acumuladas que la Sedena y la Semar, por lo que esa mejora no es evidente. Esta gráfica son ya las recomendaciones efectivamente hechas y podemos ver el mismo patrón. Aunque han bajado las recomendaciones, sigue habiendo más recomendaciones hoy que en el periodo previo a 2007. Las recomendaciones hoy suman 236, las emitidas entre 2019 y 2023. Siguen presentando ejecuciones extrajudiciales, siguen presentando detenciones arbitrarias, siguen presentando niveles de tortura desproporcionadamente, a nuestro parecer, contra grupos históricamente discriminados. Entonces, aunque hay cambios, nos preocupa que pues, los riesgos ahí persistan. Y para cerrar el tema de los derechos humanos, ¿crees que le puedas explicar al auditorio cómo es que la jurisdicción militar de la Guardia Nacional impactaría este tema? Mi primera preocupación es lo complejo que se puede volver la jurisdicción militar. En teoría, el fuero militar ha tenido reformas para que quede claro que cuando se trata de un civil, se tiene que procesar por fuero civil y no militar. Lo que organizaciones como el Centro PRO llevan documentando es que a pesar de las reformas, esa dificultad de esclarecer los hechos sigue siendo difícil por esa dualidad de los fueros, además de que también el fuero civil no les va muy bien, ¿no? Tienen este dato de los casos efectivamente procesados de militares por tortura, son creo que menos de 40 en como 10 años, ¿no? Entonces, esa es una de las implicaciones que vemos para la Guardia Nacional, que esta extensión del fuero militar puede hacer que sea más difícil la obtención de justicia. Perdón, Estefan, y que la reforma, tal como fue aprobada, nada dice con relación al foro militar y el foro civil, entonces lo dejo un poco en la nube a ver qué sucede en las leyes secundarias y en el marco jurídico correspondiente, pero la verdad es que es muy decepcionante también en ese sentido. Carlos, sé que tenías levantada Sí, la mano. quiero quizás Adelante. establecer un matiz, ¿no? Yo, leyendo, por ejemplo, lo que ha publicado Sergio Padilla Oñate, Carlos Silva, muestran también evidencia no tan contundente en el sentido de que necesariamente las fuerzas militares ejecutan más graves violaciones a los derechos humanos que las civiles. Al contrario, ellos demuestran evidencia de que las policías estatales en muchos casos pueden ser mucho más terroríficas en cuanto a su actuar frente a algunos militares. Insisto, hay como diferentes evidencias con respecto a esto.
Sí soy de los que aquí piensan que, además vengo de una experiencia que un día les platicaré, pero de la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia, nos dimos a la tarea de estudiar graves violaciones a los derechos humanos, y es impresionante también el espacio que han tenido policías civiles, policías municipales, también agentes de inteligencia para la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos. Creo que sí un poco, tal vez voy a exagerar en la frase, pero desmilitarizar el discurso de derechos humanos es importante y no fetichizar necesariamente lo civil, porque es brutal también el campo de maniobra que han tenido históricamente y que tienen hoy cuerpos de élite aparentemente civiles y solo civiles que lo mismo tienen que rendir cuentas ante esto, ¿no? Casos de tortura, de desaparición, de ejecución extrajudicial. Esto de ninguna manera es una defensa en absoluto de la Secretaría de la Defensa Nacional y de sus cuerpos, pero más bien es como entender que esto está expandido en todas las funciones del Estado y no es únicamente parte de lo militar, sino que históricamente y hoy en realidad toca a, a todos los cuerpos de seguridad del Estado. Perdón, es que, ¿puedo? Adelante, Ernesto, claro. Y yo por eso insistiría, recogiendo lo último que hacen aquí, que dicen aquí la y el colega, insistiría que esta reforma es producto y mucho más de un extravío que de un proceso de modernización del Estado mexicano. Es decir, esta pregunta que tú haces de los riesgos, María, y de los derechos humanos, tiene que ser contestada analizando el contexto de nuestra impunidad. Y entonces, son 17 años con militares en la calle, que ahora serán probablemente muchos, muchos más, con un Estado mexicano que no se compromete con la reducción de la impunidad. O sea, el informe de impunidad cero sobre desapariciones de diciembre pasado, impunidad 100%. Entonces, aquí es lo que yo he llamado una trampa de Estado, es decir, no, es que nos fue mal con los civiles, hay que irnos con los militares. Sí, compa, pero ¿por qué nos fue mal con los civiles? Y aquí sí entra toda una discusión de qué motores políticos hay atrás de esta reforma, en términos de lo que los civiles piden, los cargos de representación popular, los alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, ¿qué están haciendo desde el lado civil para no hacerse responsables de la seguridad? Pues mucho, desde hace mucho tiempo. Por eso se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, reitero eso. Por cierto, nadie habla de él. El Sistema Nacional tiene más de, creo que 55 o algo así, sesiones del Consejo Nacional, con todas las decisiones unánimes, hasta donde sé, todas unánimes. Si tú tienes un Consejo de Estado que dice que todo es unánime en un país con una epidemia de homicidios, pues es como si tuvieras a los doctores y las doctoras enfermas, tratando de atender a un paciente en donde cada vez que deciden qué medida utilizar, todos votan a favor. Son 30 años, María. García Harfuch reanimará y creará un sistema nacional de seguridad pública que nos dé contrapesos, que nos dé investigación, que vincule la toma de decisiones a la investigación. No lo sé, pero estoy seguro que es absolutamente indispensable. Ahora, sin una reforma penal que modifique la impunidad, lo que estamos haciendo es, termino, colapsando controles e incrementando poderes. Y en democracia, poderes y controles o se equilibran o se pierden las instituciones. Eso es lo que yo creo que es una democracia. Un Estado democrático de derechos es un sistema de equilibrios de controles y poderes. Para todos, no para los militares, para todos. Gracias. Gracias, Ernesto. Creo que esta última intervención nos da para otro panel totalmente distinto. Quedan muchos temas que necesitamos discutir, debatir y encontrar soluciones. Carlos, vi que levantaste tu mano, entonces Sí, un comentario y ya con eso nos brevemente, vamos a cierre. perdón María, no quiero Adelante. poner el desorden. No, adelante. Si esto es el fracaso del proyecto civil,
me parece que también es el fracaso del proyecto federal de seguridad. Creo que es imposible señalar todo lo que hemos hablado sin pensar en cómo nuestro federalismo en general ha fracasado y en materia de seguridad ha fracasado. Si hoy tenemos exactamente, según los mismos datos de INEGI, exactamente los mismos policías estatales que teníamos hace 10 años y hace 12 años, ¿no? Si el cuerpo de fuerza que hay en los estados, con poquitas excepciones, es prácticamente el mismo, ¿no? Entonces ha sido una claudicación de esto. Y para volver al tema de la reforma, creo que es sintomático que prácticamente ya son 12 o 13 estados que en 2 días han aceptado la reforma. Como ustedes saben, para que una reforma sea reforma, no solamente tiene que ser aceptado por la Cámara de Diputados y Senadores en 2/3 partes, sino por 16 congresos estatales. Ni siquiera hubo una discusión de esto, ¿no? Tampoco la hubo, por cierto, en la reforma judicial. Estaban peleándose quién iba a ser el primer congreso de la Unión en aprobarla. Entonces, en el fondo también es un fracaso del esquema federal que hemos establecido para intentar generar esta gobernanza de seguridad, ¿no? Y también, nada más para complementar lo que mencionaba Ernesto, que hicimos una reforma judicial que no fue reforma judicial, sino que también tenía mucho de reforma política, ¿no? Tenemos una reforma a la Guardia Nacional que tampoco tiene mucho de seguridad, sino que también es política administrativa. Y las partes torales de nuestro sistema, que son las fiscalías, reformas penales, reforma a la fiscalía, está completamente ausente de la discusión. Entonces, nada más para, ya cuando uno ve el bosque, se da cuenta que no estamos realmente en ninguna de sus partes atacando el problema central de la inseguridad de nuestro país. Gracias, Carlos. Estefanía, sí, adelante y ya con eso cerramos. No, solo un minuto para hacer referencia a otra reforma que se viene. O sea, va la reforma judicial que no toca a las policías, que no toca a las fiscalías, que por cierto no toca a los tribunales militares tampoco. Está esta reforma sobre Fuerzas Armadas y se viene la reforma a prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es una figura que ha sido declarada violatoria de derechos humanos por todos los órganos internacionales que se han pronunciado al respecto, porque la consideran una privación arbitraria de la libertad, porque no solo permite encarcelar personas que no han sido declaradas culpables, sino que permite encarcelar personas sin demostrar que ponen en riesgo el proceso. Simplemente por el delito por el cual están siendo investigadas, se presume que son un riesgo y las encierran. Esa figura está en nuestra Constitución. Y lo que se propone es ampliarla a, entre otros delitos, y hablando de la relación México-Estados Unidos, narcomenudeo, que incluye la posibilidad de encarcelar personas por 6 gramos de marihuana. Entonces nos preocupa muchísimo esa expansión del aparato penal punitivo arbitrario, por definición, que puede tener de la mano de esta otra reforma, ¿no? Entonces, no dejar estar pendiente porque se viene en las semanas siguientes. Claro, sí, es una configuración del marco legal, ¿no? Creo que eso valdría la pena discutirlo en un webinar aparte, ¿no? Esos temas. Ok, la mayoría de las preguntas ya fueron contestadas en el chat. Nada más, si uno de ustedes puede contestar cuáles leyes tendrán que ser modificadas después de esta reforma en 2 minutos y con eso cerramos. Yo sé que es una pregunta un tanto compleja y la pregunta también es si se podría atenuar la reforma mediante regulación secundaria. La Constitución establece que el Congreso tiene 180 días para emitir estas leyes que regulan los requisitos y límites de la participación del Ejército, Fuerza Aérea y Armada en seguridad pública. Entonces, es donde nosotras vamos a intentar que todos estos criterios que les platiqué de extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado, complementario, se cumplan, ¿no? Porque sí creo que si tenemos ese principio, pues lo que toca es operacionalizarlo y sería un punto de entrada, ¿eh? María, hay un pendientito de 2018 a la fecha, que es el observatorio externo de lo que era la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Tenco. Ya se le olvidó a todo el mundo, o ni siquiera se han enterado, pero ordenó la Corte crear un observatorio para la rendición de cuentas. Sigue sin acatarse la sentencia, en este y muchos otros aspectos. Lo contesto porque si eso sucediera, María, tendríamos más oportunidades de medios de control. ¿Puedo cerrar Gracias. con un tono optimista, María?
todo Por lo que hemos favor, por discutido más supuesto. allá Sí, sí, sí. de la No es Guardia necesario, Nacional. totalmente. Adelante. Yo veo con optimismo un par de cosas. Uno, según filtraciones extraoficiales, parece que el nuevo director del CISEN, antiguo CISEN, hoy CNI, será un civil. Durante 6 años fue un militar que además mantuvo en completa opacidad el trabajo del CNI. Creo que va a ser muy importante lo que haga en general el Sistema Nacional de Inteligencia. Dos, me parece que Omar García Harfuch viene de la experiencia de la Ciudad de México. He hablado con muchas personas en su equipo. Me parece que sí tienen la idea de escalar algunos de los proyectos que había ahí, ¿no? Entonces yo creo que mucho de lo que pase en materia de seguridad debe estar fuera de la Guardia Nacional. Insisto, hay que mirar lo que pasa en el CISEN, lo que pasa en la Secretaría de Seguridad, y eso va a tener necesariamente el espejo de la relación con los Estados Unidos. Entonces, es verdad que ahora estamos en esta discusión, pero creo que lo que realmente va a ser importante, o al menos va a ser una variable frente a lo que vimos los últimos 6 años, va a estar pasando en otro lado, y ojalá tengamos un momento para discutirlo, porque sí hay elementos para pensar que la estrategia de seguridad en otros ámbitos será distinto a lo que vimos del 18 al 24. Nada más como una nota quizás de optimismo hacia el futuro. Carlos, te agradezco mucho poder terminar este webinar en ese tono. Les agradezco mucho, Estefanía, Carlos, Ernesto, en verdad, muchos temas por responder. Podemos discutir, ¿no?, en otra ocasión y dividirlo por secciones. Y le agradezco también a nuestra audiencia por habernos acompañado. Y muchas gracias. Que tengan todos lindo día.